Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo de Cafés Científicos organizado por la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la provincia en coordinación con la UNL, la UTN, la Universidad Católica y el Centro Científico Tecnológico CONICET Santa Fe. En esta oportunidad nos visita el doctor Claudio Berli. Claudio es bioquímico y doctor en Tecnología Química, egresado de la UNL. Hizo un postdoctorado en la Universidad de París. Actualmente es investigador de CONICET en el INTEC y es vicedirector de dicho instituto y es profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL. Claudio fue editor de la revista de divulgación científica Ecociencias y Naturaleza y su tema de trabajo, su tema de investigación actualmente es la microfluídica. Así que bueno, antes de dejarlo con Claudio y con el café de hoy, les quería recordar que hay unas hojitas dando vuelta por las mesas para que puedan dejar sus datos, para recibir mayor información del ciclo de cafés y de otras actividades de la Secretaría. Y también pueden encontrarnos los cafés en la fanpage del Facebook, Cafés Científicos, donde pueden seguir los cafés anteriores y recibir también la información de los próximos cafés. Los dejo con Claudio. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí de nuevo en los Cafés Científicos. Gracias por venir. Estuve recién respondiendo varias preguntas ahí que me dejaron reflexionando, así que en todo caso espero que motivemos más o menos las mismas preguntas después de la charla. La idea, desde luego, no es hacer una charla erudita, tampoco un enciclopedismo acerca de Galileo y ni siquiera los problemas epistemológicos y teológicos que llevan a un título tan sugerente, digamos, sino en todo caso lo que propongo es un pequeño viaje en el tiempo, digamos, que volvamos a aquella época en la que transitó Galileo, que veamos mínimamente su biografía y su obra, de manera bastante resumida, desde luego. Yo he seleccionado de forma bastante arbitraria las cosas que me parecen esenciales a contar, a los fines de esta charla, desde luego, para que después concluyamos lo que motiva esta charla. Lo que motiva esta charla es justamente que revivamos, que recordemos, que volvamos a discutir cómo se originó el método científico, cómo se originó lo que es la ciencia moderna, al menos en Occidente, digamos, ¿no? en el mundo occidental. De hecho, la obra de Galileo es imposible de describir en media hora, en 40 minutos, ni siquiera una hora. Diríamos, sería una lista de cosas interminable y aburrida. Lo que vamos a hacer es transitar algunos grandes momentos de su vida para después ver justamente por qué le adjudicamos hoy día a Galileo el padrinazgo del método científico, el nacimiento de la física y sobre todo de la astronomía, por ejemplo, ¿no? Así que, en fin, ahí vamos. Desde luego no tengo, no sé cómo sale el sonido, desde luego no tengo ningún inconveniente en que interrumpan la charla para que conversemos. Al contrario, yo pediría que hagamos eso, porque si no va a parecer justamente una cosa, digamos, demasiado protocolar y en definitiva esto es un café para conversar, así que en todo caso la idea es justamente eso, que motivar algunas cosas para discutir luego. Bueno, vamos a ser clásicos al principio, es decir, tenemos que ver dónde y cuándo, es decir, dónde ocurren las cosas y en qué momento. Entonces, y creo que es importante que invirtamos unos minutos en eso porque si no, no podremos comprender bien las cosas que ocurrieron en el momento. Son difíciles cuando uno las ve 400 años después, con la mente formateada como la tenemos hoy, digamos, ¿no? Entonces es importante posicionarse en el lugar. Galileo nace en 1564 y fallece en 1642. Si tomamos la línea de la historia de los últimos años en relación a la historia del hombre, entonces Galileo nace más o menos por aquí, digamos, ¿no? Entonces, digamos, para trazar una línea hacia Galileo nace en Italia, más precisamente en Pisa.
para trazar una línea con qué estaba ocurriendo en ese momento en esta tierra, bueno, estaba siendo recién colonizada, para decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, en 1573, cuando Galileo tenía 9 años, digamos, se fundaba Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Así que en ese lugar estamos parados. Entonces, perdón. ¿Cómo era el mundo en ese momento? Digamos, desde luego ya el globo había sido circunvalado, América había sido conquistada, para decirlo de algún modo. Entonces, esto es lo que se tenía mapeado en ese momento. Esto es del año, un mapa de 1570. Esa era la concepción que se tenía en ese momento de las cosas, que fue perfeccionándose después, pero ya en gran medida se aproxima bastante a lo que fue, excepto probablemente lo que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo era Italia, el lugar donde nació Galileo? No era Italia exactamente, justamente, era una congregación de estados, todos independientes, donde se destacan Bueno, Galileo nació en el Ducado de Florencia, o el Ducado de la zona de la Toscana. Entonces estaban los estados pontificios aquí, la República de Venecia, más arriba, y varios estados que estaban en permanente pugna por cuestiones de poder y también religiosa, ¿no? Entonces es la Italia que conocemos hoy es relativamente moderna y, bueno, ya todos conocemos el aspecto, pero ha nucleado varios de esos antiguos estados y entonces, pero las ciudades principales se mantienen, digamos, y entonces la vida de Galileo transcurre entre Pisa, Florencia, a Roma, donde fue repetidas veces, y allí Venecia y Padua, que está, digamos, unos 25 o 30 kilómetros antes de Venecia, o sea, en esta zona, digamos, ¿no? ¿Cuál era la situación político-religiosa de... Es pretencioso decir el mundo, porque estamos hablando de Europa en realidad, ¿no? Pero para nosotros es el mundo, porque nosotros tuvimos ese legado, fuimos, digamos, educados, colonizados, como América me refiero, ¿no? Desde Europa. Entonces, no es que esté despreciando todo Oriente, sino simplemente la situación político-religiosa que nos concierne es que Martín Lutero venía de, para decirlo en términos de un café, para que no sea tan protocolar, venía de armar un lío bárbaro, digamos, ¿no? Había realizado la reforma, haciendo varias demandas a la Iglesia, como la Iglesia Católica no accedió a satisfacerla, entonces generó su propia, digamos, concepción de las cosas principalmente en Alemania, pero después eso se difundió en toda Europa, y entonces la Iglesia reaccionó fuertemente, generó la contrarreforma, y con varios instrumentos para combatir la reforma, digamos, y uno de esos instrumentos es el Santo Oficio, por ejemplo, ¿no? Que es algo que lo que llevó a la Inquisición, digamos, esa cosa que no vamos a describir en detalle, pero que está digamos, digamos, en la cultura de todo el mundo, digamos, ¿no? Y entonces no eran épocas buenas porque, digamos, en Europa mismo empezó a haber muchas pujas de poder fuera de Italia, muchas pujas de poder por las cuestiones religiosas, quienes acataban o no, quienes interpretaban o no las nuevas escrituras propuestas por... A ver, la escritura era la misma, quiero decir, la Sagrada Escritura seguía siendo la misma, pero Martín Lutero lo que básicamente defendía es que cada uno la interpretara como quisiera, digamos, ¿no? Y eso generó un desorden social tremendo, se generó finalmente la Guerra de los 30 años y toda la última parte de la vida de Galileo transcurre a lo largo de la guerra, a los 30 años. O sea que no era un buen momento, digamos, para andar haciendo innovaciones, o sí tal vez era un gran momento para hacer innovaciones. O sea, me refiero no precisamente a la guerra, sino que la Iglesia estaba especialmente virulenta y reactiva contra cosas que pudieran modificar aún más el status quo que tenía desde hace varios siglos, digamos, ¿no? Muchos siglos. Bueno, ¿cómo era el conocimiento? ¿O cuál era el conocimiento en la época de Galileo? Porque de última, si Galileo hizo un gran cambio o generó cosas nuevas, ¿qué es lo que había? Es que no había nada. Sí había. Había básicamente el conocimiento de Aristóteles, que venía de 20 siglos atrás, prácticamente de 2000 años atrás. Aristóteles fue, no lo voy a descubrir yo, pero es necesario que recordemos, fue un gran enciclopedista. Observó y describió prácticamente todo lo que veía, abarcando todas las ramas de lo que hoy llamamos ciencias, digamos. Inventó palabras, generó palabras que hoy todavía estamos usando.
Entonces había descrito prácticamente todo. Entonces eso no está mal, está muy bien. Pero Aristóteles tenía lo que terminó siendo un problema, y hoy nos parece bastante irracional de describir aún, es que tenía una relación, para decirlo con palabras casi burdas, con las cuestiones causa-efecto. O sea, Aristóteles consideraba que había un fin último para todas las cosas. Entonces, siempre los razonamientos eran deductivos. Primero se veía por qué era necesario tal cosa y en todo caso después se justificaba su presencia o su ausencia, digamos, ¿no? Un ejemplo simple que es muy utilizado en los ámbitos académicos es, si uno se preguntaba por qué caen las gotas de lluvia, entonces, ¿qué responde cualquiera hoy día? O por lo menos un buen estudiante de física. Dice, bueno, una vez que la gota está constituida, la aceleración de la gravedad hace que la gota se descienda, digamos, ¿no? Se acelera hacia abajo y eventualmente va a lograr una velocidad terminal, pero esa es la razón. En cambio, en aquel momento, digamos, la filosofía de Aristóteles es decir, no, las gotas caen porque son necesarias para las plantas y para los animales y para nosotros mismos. ¿Se entiende? Es un poco burdo el ejemplo, pero es así. Entonces, eso venía perfecto a las necesidades de la Iglesia. La Iglesia había acumulado tanto poder que incluso se atrevía a, digamos, a controlar el razonamiento, el pensamiento, la cultura general, digamos, ¿no? Y entonces abrazó muy bien esto. Fueron dos, tres, varios pensadores que eran grandes estudiosos de Aristóteles y asimilaron ese conocimiento de la Iglesia. ¿Por qué venía bien a la Iglesia? Porque, digamos, en los ojos de Aristóteles y a los ojos de la Iglesia, las cosas que ocurrían en la naturaleza no eran más que manifestaciones de deseos de Dios, digamos, ¿no? Entonces encajaba prácticamente perfecto en toda la descripción. Y la Iglesia que, si hubiera mantenido solo en las cuestiones de la fe propiamente dicha, la salvación de las almas y demás, nunca hubiera atravesado los problemas que después atravesó, digamos, entonces avanzaba sobre eso, ¿no? Esta es una imagen de la Biblia de la época donde es importante tener presente que la Tierra era el centro de todo, entonces después estaban las estrellas errantes que se llamaba y luego las estrellas fijas y el Señor era, digamos, el control de todo, ¿no? Entonces, eso es importante porque tenemos que ser un poquito más precisos con esto para poder entender mejor a Galileo. Y es, ¿cuál era la cosmovisión en todo caso? Que fue una de las grandes cosas que, digamos, que no que atacó, sino que, bueno, sí que consideró Galileo. La Iglesia también abrazaba, como el aristotelismo, porque Aristóteles murió mucho tiempo atrás, pero quedó su escuela, que se llama la peripatética, digamos, ¿no? Entonces, abrazaba el sistema de Ptolomeo, de Claudio Ptolomeo, que había trabajado en Alejandría. Ptolomeo proponía justamente que la Tierra estaba en el centro, luego estaba lo que se llamaban las estrellas errantes, que son los que hoy los planetas, digamos, y luego las estrellas fijas, ¿no? Pero también no se separaba de Aristóteles. Aristóteles decía algo más todavía sobre esto Ptolomeo lo ratifica de algún modo y se convierte en verdad, porque lo imparte la Iglesia después, es que por debajo de la luna estaba el mundo imperfecto, cambiante, digamos, lo que tenemos todos los días. Pero de la luna para arriba era todo perfecto, porque ya eran las esferas del Señor, digamos. Las esferas, pero literalmente, porque todo esto eran esferas de cristal perfectas, inmutables, incorregibles, digamos, ¿no? Entonces, debajo las cosas estaban hechas de los materiales comunes, que para Aristóteles eran la tierra, el fuego, el aire, etc., las cosas que ya todos conocemos, y arriba estaba la quinta esencia. Bueno, eso de nuevo encajaba perfecto, digamos, en la descripción del catolicismo, y entonces esas eran las esferas del Señor, digamos, inmutables, ¿no? Entonces, pero había también, bueno, esta es una cosa, yo diría, donde están dibujados los círculos, presten atención que el sol debe estar más o menos por acá. Digamos, vale la pena recordarlo. Esto concibe al Sol girando alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer cálculos con esto, tiene que pensar que el resto de los planetas no tienen esas órbitas, sino que tienen lo que se llaman epiciclos, ¿no? Que hacen cosas muy raras así, que es lo que uno observa desde acá. Era un lío bárbaro hacer cálculos con eso, pero venía de acuerdo con que la Tierra es el centro de todo y el resto lo hizo el Señor para que sea el escenario, digamos, ¿no? Entonces, estoy siendo lo más, por ahí alguna palabra mía puede parecer peyorativa, pero estoy tratando de ser lo más objetivo posible con las descripciones de las cosas, ¿no? Entonces, había,
pero no divulgado en la comunidad, sino solo en los círculos más digamos, académicos, que no eran muchos, más que los conventos y las incipientes universidades. Había otra postura que era la de este señor polaco, Nicolás Copérnico, que postulaba que en realidad lo que tenemos es que el Sol está en el centro del sistema planetario y el resto de los planetas orbitan en torno al Sol, ¿no? Esto, hay varias razones para discutir por qué esto la Iglesia lo permitió, por qué se filtró. En todo caso, eso no, es una historia muy interesante, en todo caso la podemos discutir después, porque si no se nos va a ir consumiendo mucho el tiempo, pero el hecho es que esto estaba, y la Iglesia no había sido especialmente reactiva con eso. Era como una nota de color, sobre todo porque hoy sabemos que en el prefacio del libro de Copérnico, no lo escribió Copérnico, y tiene una declaración donde dice que esto es solo a los fines de hacer cálculo y porque hace los cálculos más fácil, pero que de ninguna manera esto debe interpretarse como una realidad física. ¿Se entiende? Entonces, efectivamente, le solucionaba la vida a los que hacían cálculos, pero no podía pensarse como que el cielo efectivamente era así, ¿no? Entonces, una cosa... En fin, hay una cosa que me olvidé de mencionar acá, digamos, que también es importante, porque parece que todo lo manejaba la Iglesia, y efectivamente es así, pero en el ámbito del conocimiento hay que agregar algo más. Ya en el siglo, digamos, en el año 1000 y algo, empezaron a aparecer los primeros centros universitarios de Europa. La primera fue la Universidad de Bolonia, en Italia, luego fueron París y Poitiers en Francia, y finalmente, luego continuaron Oxford y Cambridge en el Reino Unido, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué se enseñaba en esos lugares? Esos lugares no eran lugares abiertos del conocimiento donde cada uno aportaba, discutía y era crítico con lo que veía y proponía cosas. Se enseñaba lo que hoy se conoce como la escolástica. ¿Qué es la escolástica? Es una simbiosis de estas dos cosas, pero con una particularidad. La fe subyugaba la razón. Es decir, ante cualquier duda, la verdad era la que dictaba la autoridad. Y la autoridad venía de la mano de los padres de la Iglesia. Entonces, digamos, acá podemos pararnos por un momento, porque hoy nos parece inconcebible eso. Y justamente, ojalá podamos descubrirlo a lo largo de la charla. En realidad, el logro de Galileo es ese, es dar vuelta a las cosas. Digamos, más que dar las vueltas, separarlas, porque si no parece que uno va ganando y el otro va perdiendo, y luego ahora uno gana y el otro pierde. Lo que hizo Galileo es separar las cosas. Dejemos la teología para las cosas que son las cuestiones de fe propiamente dicha, las problemáticas del alma, de la salvación después de la muerte, etc. Y dejemos las cosas que son comprobables, verificables, observables, con experimentos sencillos y la demostración necesaria para lo que hoy llamamos ciencia, digamos, ¿no? Entonces, pero la universidad de aquella época no tenía eso. No lo tenían y no lo tuvieron incluso mucho tiempo después de muerto Galileo, porque tampoco es que Galileo vino, dijo algo, escribió 2 libros y todo se arregló, digamos, ¿no? Digamos, fue el primero, las cosas fueron madurando y eso tomó tiempo. Bueno, voy a tener que ir más rápido por un camino más crítico porque veo que estamos demorando mucho, pero estoy demorando mucho, perdón, pero creo que vale la pena, porque si uno no tiene, digamos, la situación subyacente, después es más difícil. Bueno, me veo obligado a pedir disculpas por la voz, pero no he podido ser original esta semana y he sucumbido, como casi todos, a estos problemas del clima. Así que espero que se entienda de todos modos. Galileo nace en Pisa. Ahora me doy cuenta que la calidad de esta foto no es muy buena, pero de todos modos la escogí porque muestra 4... obras monumentales que ya estaban desde luego cuando nació Galileo y que son todas importantes en la vida de Galileo. Esto es la Plaza del Milagro en Pisa. Galileo nació en algún barrio de por aquí. Este es el baptisterio, esta es la catedral, la famosísima torre, una de las cosas más fotografiadas de Europa, y el camposanto monumental, o sea, el cementerio de los grandes, digamos, ¿no? Justamente el dato del nacimiento de Galileo, del 15 de febrero, perdón, de 1564, el registro está aquí en el baptisterio, en el lugar donde fue bautizado. Digamos, uno ya puede ver, Galileo nació en una familia acomodada, para decirlo de algún modo, porque no cualquiera se bautizaba y mucho menos en ese lugar. Era una familia florentina, que si bien estaba un poco venida menos, era una familia patricia.
Galileo era el mayor de 6 hermanos. Algunos libros dicen 7. La cosa es imprecisa porque la verdad es que solo 4 sobrevivieron a la primera infancia. Eran épocas duras, digamos. Efectivamente, sobrevivió Galileo, 2 hermanas que se llamaban Virginia y Livia, y un hermano que era el cuarto, pero que fue su hermano menor, porque los demás se quedaron, digamos, en el camino, se llamaba Michelangelo. Es importante mencionar a los hermanos porque condicionan mucho su vida. Ya vamos a tratar de ver. Entonces, Galileo, podemos quedarnos con esta imagen un momento más. Galileo tiene... me estoy contradiciendo porque quiero ir rápido, pero por ahí vale la pena detenerse en algunas cosas. Galileo nace aquí, cuando tiene una corta edad la familia se vuelve a Florencia por cuestiones de trabajo. El padre era una persona muy ilustrada, era músico, pero era músico teórico y práctico, hizo grandes innovaciones en la música del momento, que era la música sacra de la iglesia y demás. Más aún al padre se le adjudica el primer experimento, digamos, el primer experimento científico relacionado con la teoría de la música, y es que mide la tensión de las cuerdas y relaciona la tensión de las cuerdas con las notas que sacaba, digamos, ¿no? Es algo que para la época es bastante poco usual y es el primer experimento hecho de esa manera. O sea, él fue criado en un ambiente relacionado con las artes, las letras y demás. Galileo siempre tuvo buenas aptitudes para el dibujo, para las letras, escribía muy bien, se devoraba los libros de los autores del momento, y también tenía aptitudes para la música. O sea, era un niño talentoso, digamos, ¿no? Cuando la familia se va a Florencia, él se queda con un tío en Pisa. El tío lo mete en un convento religioso. Estuvo un par de años ahí. Galileo salió fascinado, no por el convento, sino porque tuvo acceso a un montón de obras que si no hubiera tenido, digamos, ¿no? Empezó a estudiar. Porque recuerden que no había libros en las casas en esa época, todo estaba guardado en los conventos, en las universidades o en la casa del duque, digamos, ¿no? Entonces, el padre lo saca del convento porque no quería una vida religiosa para él y lo manda a estudiar a la Universidad de Pisa. Lo pone en la carrera de medicina. Le va bien en medicina porque a la gente que es buena le va bien en todo, pero se motiva mucho con la matemática, porque tiene de maestro un gran matemático, y ese matemático, Stilio Ricci, que fue un matemático que hizo grandes contribuciones también, lo va a ver al padre de Galileo y le dice, con este chico hay que encaminarlo en la matemática, digamos, ¿no? El padre no quiere, se niega una vez más, lo vuelve a poner en medicina. Las razones del padre eran muy simples, digamos. Un médico en ese momento ganaba muchísimas veces más que un matemático. Y además le daba un estatus social muy importante, digamos, ¿no? Entonces podría incluso recuperar, la familia hasta venida menos, recuperar un poco el estatus que habían tenido. Entonces el padre se niega a eso, él se queda en la universidad por respeto al padre, pero se queda aprendiendo matemática, conoce las obras de Euclides, sobre todo la de Arquímedes, que lo fascina, abandona finalmente la carrera y se vuelve a Florencia. Se vuelve a Florencia y se queda en la casa estudiando. Estudiaba porque se había fascinado con todo y empezó a enseñar también, ¿no? Hasta que, como enseñaba y empezó a conocer mucha gente clave, consigue un cargo en Pisa, pero como profesor. Así que vuelve como profesor. Y entonces, las primeras cosas que tenemos como obra de Galileo son ya como profesor. Y una de las cosas que alimentan los mitos de Galileo y también el turismo en Pisa es lo que se llama la lámpara de Galileo. Una de las primeras observaciones que hace Galileo es que esta es una lámpara colgada de la cúpula, o sea, tiene una cuerda muy alta, entonces que ahora está atada en los costados, no puede moverse, pero en ese momento se movía por el viento o por alguna razón. Y entonces Galileo empezó a contar cuánto demoraba en ir y volver. No había reloj, contaba con el pulso, con su propio pulso, contaba el tiempo de algún modo, era una forma de capturar el tiempo. Y entonces se dio cuenta, después de muchas observaciones, de lo que hoy llamamos el isocronismo de los péndulos. Es decir, que no importa si la lámpara iba muy lejos o iba muy corto, lo que demoraba en hacer un ciclo completo, es decir, ir y volver, era siempre lo mismo. Eso es aproximadamente cierto, en realidad eso se cumple cuando las oscilaciones son pequeñas, pero considerando el error que tenía al contar con el pulso, digamos, las cosas eran bastante buenas. Entonces, en realidad esta es una lámpara moderna con luz eléctrica. La lámpara del momento, la que se llama la lámpara de Galileo, está guardada, no está en la catedral, está sacada y guardada en un lugar especial, y es una lámpara de aceite, como esa que está ahí, ¿no? Entonces,
el problema de los péndulos es importante no solo porque fomenta el turismo, como decía, sino porque en realidad Galileo estudió mucho los péndulos. Empieza, por ejemplo, construyendo péndulos de diferentes tamaños y empieza a experimentar con diferentes materiales. Y eso le gatilló un montón de nuevas ideas sobre muchas cosas. Por ejemplo, le gatilla las ideas sobre este otro aspecto que es también casi mitológico hoy día, ¿no? Lo que observaban los péndulos cuando hacía un péndulo del mismo largo, uno de corcho y otro de hierro, es que los dos avanzaban igual, no importaba el material. Entonces eso contradecía las leyes del movimiento aristotélicas, que, a ver, ¿qué es lo que decían esas leyes? Que, digamos, si uno tiene dos cuerpos que caen, si los deja caer, el que es más pesado cae primero, más rápido que el otro, cae primero, digamos, ¿no? Entonces empieza a racionalizar esas cosas Galileo, pero a partir del péndulo, y empieza a obtener resultados sobre, digamos, una nueva concepción del movimiento. Porque lo que decía la concepción, además del movimiento aristotélico, es que, por ejemplo, de acuerdo, los cuerpos cuando caen van aumentando la velocidad, pero la razón es que el aire que se cierra detrás aumenta, el aire que se cierra detrás es lo que produce el aumento. Entonces Galileo empieza a decir cosas como, por ejemplo, no, el aire justamente lo que hace es frenarlo. Se aceleran porque tienen un movimiento acelerado, pero se debe a otra razón. Lo que vamos a hacer es tratar de comprender cómo, pero no por qué. ¿Se entiende? Ahí viene de nuevo la disputa. Una cosa es decir primero a dónde hay que ir y otra cosa es simplemente decir cómo está ocurriendo y eventualmente después uno ve cuál es la razón original. Bueno, eso lo llevó al estudio de los cuerpos en caída. Esto digo que también es mitológico porque parece no ser verdad que efectivamente tiró cosas de la torre, porque, digamos, es un buen lugar para hacer ese tipo de experimentos, nada mejor que una torre inclinada para un experimento de ese tipo, pero él ya sabía que iban a dar mal, digamos, ¿no? Porque a ver, por ahí estoy yendo muy rápido acá, pero que tampoco quiero que esto sea una clase de física, así que, digamos, es lo siguiente. Si uno tira dos cuerpos en el vacío, sin aire, los dos van a caer exactamente al mismo tiempo en el piso. Es decir, si quitamos el aire, si pudiéramos hacer eso por un instante y largamos una pluma y una esferita de acero, las dos van a caer igual. Ahora el aire hace un poco de fricción y entonces en un trayecto tan largo como eso, el aire hacía su trabajo. Y otra cosa que le costaba a Galileo convencer a la gente es la siguiente. Recuerden que no había con qué medir el tiempo. Fíjense que acá en esta obra hay un péndulo ahí. Él intenta con el péndulo tratar de capturar el tiempo, ahora que se dio cuenta de eso el isocronismo. Pero tampoco, porque demora 3 segundos en caer esto. Y este es un péndulo que por las dimensiones es un péndulo que demora del orden de 1 segundo en ir y volver. Así que imposible diferenciar dos cuerpos. Entonces la gente lo que miraba es el efecto del cuerpo en el piso. Y entonces es obvio que un cuerpo más pesado, hoy nos resulta obvio que un cuerpo más pesado siempre va a dejar una marca mayor. Entonces se decía que porque tiene una mayor velocidad. En realidad es porque tiene una mayor cantidad de movimiento, que es el producto de la masa por la velocidad. En fin, esto es un poco para desmitificar esos experimentos, pero no el hecho de que fue Galileo el primero en describir correctamente estos experimentos. Lo que sí hizo Galileo es motivarse muy fuertemente con el estudio del movimiento. En el año estamos en el 92, sí, en el 91 fallece el padre de Galileo. Entonces se queda con una pesada carga, Galileo, que era su familia, pero el hacerse cargo de la familia. Pero la carga principal era la dote de las hermanas. El padre ya había comprometido la dote de su hermana Virginia, entonces tenía que pagar una cantidad de dinero que excedía completamente para, digamos, lo que podía ganar como profesor. Entonces, eso motivado a que no se llevaba bien con los profesores aristotélicos de Pisa, entonces hace todo lo posible por moverse a Padua. Finalmente consigue un puesto en Padua y se va como profesor en Padua. Le pagan un poco más, pero realmente ese no fue el beneficio, sino que el beneficio es que Padua era un lugar mucho más tranquilo, más relajado para pensar libremente, para no pelearse con la gente, digamos, y para realizarse. Él iba descubriendo su verdadera profesión, ¿no? Esta es la entrada del aula magna del Palacio del Bo, que es el primer edificio de la Universidad de Padua. La escogí por una razón, es para remarcar que este es el periodo en que Galileo más enseñó, o probablemente el único, porque después ya no se dedicó tanto a la docencia. Después pudo liberarse de eso y hacer las otras cosas. Entonces esa es una escalinata que él ha subido muchísimas veces, porque estuvo 18 años en Padua. Y la imagen de este señor es para recordarme algo, es para volver al contexto.
Si bien la República de Venecia no le daba mucho, digamos, no permitía la influencia, tanto la influencia de Roma como la República de Florencia o el Ducado de la Toscana, eso no significa que no hubiera habido problemas. Ahí en Padua habían estado Giordano Bruno y la había pasado muy mal, pero en Padua había estado, por ejemplo, este señor Andrea Vesalius, que es alguien reconocido en la historia de la ciencia, sobre todo de la medicina. Fue el primero en disectar cuerpos y entonces escribió un libro que se llama La fábrica del cuerpo humano, ¿no? Entonces, desde luego, trabajaba con cuerpos reales que en general eran personas que ya habían pasado alguna condena, habían sido muertos, la mayoría por la Inquisición justamente, y eran luego cedidos para este tipo de obras académicas, digamos, ¿no? Entonces la universidad tiene uno de los primeros anfiteatros anatómicos de la historia, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasó con esto? Acá hay una cosa interesante que no la traigo como una nota simplemente de color, sino, repito, para comprender el contexto. Este señor tuvo tremendos problemas con la iglesia porque se atrevió a escribir en el libro que los hombres y las mujeres tenían el mismo número de costillas. Eso, claro, sí. Digamos, recuerden que en el Génesis, o por lo menos lo que han transitado la Iglesia Católica, digamos, dice que la mujer ha sido fabricada a partir de una costilla que se le quitó al hombre, por lo tanto el hombre quedó con una costilla menos, ¿no? Entonces eso le empezó a dar problemas y después metió la pata peor porque dijo que él había analizado, disectaba también muchos animales y que el esqueleto del hombre no difería en nada de los simios, adelantándose varios años a Darwin de algún modo, ¿no? Entonces cayó en las garras de la Inquisición, se salvó porque era el médico de la corte de Carlos V, en ese momento ya era Felipe II, el hijo de Carlos V, el que gobernaba casi toda Europa, y entonces le conmuté la pena por un viaje digamos, una especie de castigo como peregrinación a Tierra Santa, una cosa así, y igual el tipo naufragó en el Mediterráneo, murió. Pero quiero decir, aun cuando Padua era un lugar libre, digamos, nadie estaba exento si osaba contradecir algo de lo que estaba escrito. Ese es el estado del momento, digamos, ¿no? Aun cuando se trata de algo, y esto es lo que quiero tratar, digamos, de transmitir, cuando se trate de algo absolutamente verificable, observable por la razón y por la experiencia, digamos, ¿no? Ese es el punto. Bueno, Galileo tiene un cargo de profesor de matemática, enseñaba además algunas otras cosas, porque estaba siempre, una cosa que parece paradójica o contradictoria en un hombre de ciencia y un hombre de tan alto calibre en la ciencia, ¿no? Y es que estaba siempre urgido con el dinero, pero no para él, sino porque tenía problemas para justamente satisfacer todas las necesidades que le había generado su propia familia, digamos, ¿no? Estaba siempre pidiendo préstamos, siempre en problemas. Entonces empieza la República, el gobierno de Venecia tenía una gran trayectoria en instrucción militar. Entonces se enseñaba a todos los príncipes y nobles de Europa, todos venían ahí como alumnos. Entonces empezó a agarrar unas horas extras enseñando cosas de diseño militar y de instrucción. Y entonces esta es una de los primeros legados prácticos de Galileo que se tienen, y es un compás geométrico y militar. Visto así no dice nada. Pero si uno se pone a ver en detalle, la cantidad de cosas que puede hacer con esto es fascinante. Es una regla de cálculo condensada. Puede hacer un montón de cosas, pero principalmente estaba principalmente diseñado para dirigir los cañones, el ángulo de los cañones a un determinado objetivo. Pero contemplaba todo, hasta la dirección del viento. Es una cosa bastante interesante. Él mismo después fabricó uno. A los 2 años contrató un artesano, fabricó varios y él mismo los vendía. O sea que de algún modo hizo lo que hoy llamaríamos un spin-off, ¿no? Digamos, él mismo instruía a los usuarios, realmente, digamos, es importante ir viendo cómo se fue forjando a sí mismo, digamos, como científico y como emprendedor, digamos, de algún modo, ¿no? Daba clases, esto es uno de sus apuntes de clase, daba clases de mecánica también, este es un apunte del año 1600, estas cosas fueron recopiladas y reeditadas después de su muerte, digamos, no son cosas que él publicó, desde luego, pero son simplemente para más o menos tener idea de qué estaba haciendo. En el año 1600 también es un año importante porque ahí es cuando él, bueno, no se casa, pero sí tampoco convive. Es una cosa rara, digamos, pero conoce a una chica en Padua
empiezan a tener una relación y tienen dos hijas al principio, en 1601 y 1602, y luego un hijo en 1605, pero ellos nunca se casaron ni siquiera vivieron juntos, ¿no? Entonces eran hijos ilegítimos en ese momento. Y eso fue otro nuevo trastorno para Galileo con el correr de los años, digamos, ¿no? En esos años que Galileo se abocó mucho al estudio del movimiento, eso ya había empezado en Pisa, y entonces, creo que hice macana con el micrófono, no. Entonces, como un problema que lo obsesionaba era medir el tiempo, lo que agarró, entonces lo que hizo es diseñar planos inclinados con un ángulo muy pequeño para que el móvil demorara mucho tiempo y poder capturarlo de alguna manera. Eso le seguía dando problemas hasta que se las ingenió para, al menos podía medir la distancia con precisión del milímetro, pero se le enseñó para diseñar cosas como esta, donde iba corriendo estas marcas del lugar hasta que la masa que caía por acá, que se larga y que cae, iba pasando por ahí a intervalos regulares de tiempo. Y esos intervalos los medía con notas musicales, por ejemplo, de intervalos de medio segundo aproximadamente. Presten atención los jóvenes ahora, que no había ni iPod, ni iPhone, ni calculadora. Estamos hablando de puro arte, digamos, ¿no? Entonces, con eso encuentra aquellas leyes de que la velocidad ahora crece como números impares, 1, 3, 5, 7, y que el espacio recorrido crece como 1, 4, 9, 25. Es decir, que el espacio recorrido crece con el tiempo al cuadrado. Son las primeras nociones a las que él llega de manera, digamos, empírica, experimentando, y que después formula matemáticamente. Y les llevó 3 o 4 años despegarse de algo aristotélico también. Aquello aristotélico era una aseveración de que la velocidad aumentaba con la distancia. Entonces lo que él encuentra es que la velocidad aumenta linealmente con el tiempo, no con la distancia. Digamos, ese tipo de cosas que hoy nos parecen triviales y o que eventualmente alguien no le ve la verdadera importancia, significaba tremendos conflictos con una historia que se venía enseñando desde 2000 años. Y que de pronto de un día para otro venía alguien y le decía, mire, esto está mal, esto está tremendamente mal, las cosas son así y si usted no me cree vamos a medir que iba a ver que es así, digamos, ¿no? Entonces nunca tuvo la vida fácil Galileo en ese sentido. Pero justamente lo que hay que reconocer es su valentía, jamás se amedrentó, siempre fue adelante, digamos, porque estaba convencido de eso y consideraba que además la gente no podía ignorar todo eso, ¿no? Aquí hay un hecho curioso que empieza a marcar la conexión de Galileo con lo que después sería otra cosa que yo diría sí, cayó del cielo, digamos, y que también forjó a Galileo, pero que él en principio tal vez no hubiera decidido, sino. Y es, en el año 1604 aparece lo que hoy llamamos una supernova, es decir, una estrella nueva en el cielo. La había observado Kepler, el gran astrónomo Kepler. Este es un dibujo original de Kepler. La estrella nueva, la que tiene una N, es esta que está acá. Está ahí marcada en lo que sería el tobillo de ese ser, que no sé quién es, tal vez alguien pueda ayudar con eso. ¿Cómo es? Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque acá se empiezan a ver los primeros resultados de cómo se iba forjando Galileo a sí mismo como científico. En tantos años de estudiar cómo caían los cuerpos para elaborar las leyes del movimiento acelerado y demás, todo lo hizo a fuerza de experimento. Le ponía la matemática, volvía sobre el experimento, modelaba matemáticamente y volvía sobre el experimento, pero siempre tenía que medir y comprobar. Eso es algo de lo que él se convenció. Entonces, cuando viene el momento de esto, todo el mundo le va a pedir a él, era el sabio de Padua, digamos, a ver, ¿qué era eso? Era un hervidero también en la iglesia, porque ¿cómo es posible que haya algo nuevo en la esfera del Señor? Si nadie avisó que iba a haber algo nuevo, digamos, ¿no? Entonces, los teólogos decían que no, que era un fenómeno sublunar, o sea, que estaba debajo de la luna. Otros decían que no, que estaba por encima de la luna, pero que eventualmente podría ser una creación, en fin. Entonces lo que hace Galileo dice, vamos a medir. Ahora, ¿qué va a medir? Si no había ni telescopio en ese momento. Pero lo que intenta Galileo es algún tipo de paralaje y se da cuenta que ni siquiera puede medir el paralaje, es decir, la posición aparente de la estrella desde lugares distintos y desde tiempos distintos de la Tierra. Entonces, pero por lo tanto, con eso ya le alcanza para decir que está por encima de las estrellas errantes, o sea, por encima de los planetas, está en la esfera de aquello. Y eso empieza a tener con eso ya los primeros roces, no solo ahora con los aristotélicos, sino ya con los teólogos, de algún modo, ¿no? Y entonces, pero Galileo, yo repito, aun cuando estoy yendo lo más rápido posible, es imposible
describir todos los logros de Galileo y las cosas que iba racionalizando y aportando en ese momento. Una de las cosas que muestra que era ya una estrella de rock es que fue retratado, por ejemplo, por Tintoretto, el gran Tintoretto, a esa corta edad, digamos, como un joven profesor. Estamos hablando de última de un profesor de matemática en la Universidad de Padua, ¿no? Pero era ya una personalidad muy reconocida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a ver. Aquí viene otro de los grandes cambios en la vida de Galileo y que lo convierte en algo por lo cual muchas personas lo conocen hoy. Y es su injerencia, su influencia, su desarrollo en la astronomía. Y viene también por motivos militares. Así como hacía dinero con el compás, ahora viene de nuevo por lo mismo. Resulta que se iba a casar la otra hermana, Livia, y de nuevo tenía que poder poner una dote fenomenal. Y este pobre hombre tiene que salir otra vez a juntar dinero. Entonces, se entera porque hay una cosa que más tarde o más temprano hay que decir, pero Galileo tuvo siempre una astucia, una diplomacia y una astucia muy especial para hacerse amigos en los lugares claves. Y no de manera especulativa, sino genuinamente. Entonces era amigo de sacerdotes, era amigo de cardenales, era amigo de los duques, de los condes, porque además era profesor de sus hijos, siempre le mandaban sus hijos, él era el instructor particular de hijos y demás. Entonces estaba siempre en contacto con el gobierno del lugar, siempre, con las personas importantes. Entonces le quieren vender al gobierno de Venecia algo que habían ya inventado los holandeses, y era algo que decían simplemente un anteojo en ese momento, que permitía ver cuando el enemigo venía, lo veían mucho antes de lo que lo verían a simple vista. Eso para el momento era, digamos, tener prácticamente lo que hoy sería tener un misil atómico, digamos, ¿no? A los fines de la guerra, digamos, no estoy defendiendo ese tipo de barbaridades, pero digo, entonces era algo de sumamente interés. Entonces le tiran la cosa a Galileo, Galileo no le presta mucha atención, hasta que recibe una carta de un amigo de él que había sido colega. La carta viene de París y le dice que en París mismo ya había uno y que él había visto barcos sobre el Sena que parecía que estaban lejísimos y que parecía que estaba a 20 metros. Entonces Galileo ahí de nuevo había sido urgido por el dinero, había pedido un préstamo a un amigo, lo tenía que devolver. Entonces se pone en una noche, esto lo describe él mismo, porque acá también hay bastante, digamos, se ha hablado tanto de Galileo, a favor y en contra, que muchas cosas han sido, digamos, llevadas a límites que uno no sabe si es la verdad o la mentira. Lo que yo he tratado de recolectar para contar, y no esta semana, sino a lo largo de mucho tiempo de algún modo, son las cosas más cercanas a las cosas firmes que uno puede tener. Y esto que estoy contando ahora lo escribió él mismo, digamos, ¿no? En un libro. Y es que pasó una noche en vela, tratando de ver, jugando con lentes, a ver cuál sería la combinación de lentes que hacía que uno pudiera ver objetos más cerca, ¿no? Finalmente lo logra de madrugada y arma algo que tenía 3 aumentos. Hoy sabemos que era una lente convergente y una divergente, digamos, ¿no? La divergente de ocular, la otra de objetivo, y tenía muy poco aumento. Pero ya le alcanzaba para ir corriendo al duque de Venecia y decirle tengo algo. Lo mejoró y cuando ya tenía unos 6 o 7 aumentos hizo una presentación formal. Esto es una cosa, esto realmente ocurrió con una fecha bien datada, aunque la pintura es posterior. Este es en el campanil de la Plaza de San Marco en Venecia. Entonces va y le ofrece este anteojo al duque y lo que ven ahí es Murano que está enfrente y lo ven como si lo tuvieran a los pies. Y ven y hacen un par de experimentos, como por ejemplo dicen, bueno, a ver, estoy viendo un barco con bandera roja. Y lo veía 2 horas antes de que lo vieran a ojo desnudo, en el borde del mar, ¿no? Entonces el duque dice, efectivamente esto es lo que necesitamos, no le da una suma fija de dinero, sino que le duplica el sueldo y lo hace vitalicio. Y Galileo tal vez no era lo que esperaba, pero agarra viaje, digamos, ¿no? Y entonces, de nuevo, el comercio en el medio de la ciencia. Entonces Galileo no se queda con eso, se va con eso a su casa y en su casa, no en la universidad ni en el palacio del duque ni nada, enfoca el cielo. Con ese que tenía no le alcanzaba porque era bastante defectuoso el anteojo, pero lo sigue mejorando hasta que logra 20, 30 y no sé el número exacto de aumentos que logra en ese momento, o no recuerdo ahora, pero ya le alcanza para ver estas imágenes de la luna. Y acá empieza la fama de Galileo y los problemas de Galileo. Porque
los historiadores todos coinciden en que la vida más feliz y apacible de Galileo fue sus primeros años hasta acá. A partir de acá empiezan sus grandes contribuciones para la humanidad, y esto no es, digamos, no es exagerado, pero empieza a tener una vida cada vez más desdichada, pobre. ¿Por qué? Porque, claro, ¿qué pasa con estas imágenes? Hoy nos parecen totalmente naturales y además hasta feas, digamos, ¿no? Uno puede tener cosas mejores de la Luna. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que la Luna se supone que era perfecta. Se suponía que era esférica, absolutamente brillante, sin todas esas imperfecciones que se veían. Entonces la Iglesia no podía aceptar eso, los aristotélicos tampoco, y esa simbiosis de aristotélicos y teólogos tampoco. Entonces esto le empieza a generar problemas. Sigue observando el cielo, y esto es en enero de 1610, descubre que alrededor de Júpiter había 3 estrellitas más. Entonces la sigue observando con cuidado, después encuentra que no son 3, sino que son 4, y entonces le llama le llama planetas a esas nuevas 4 cosas que encuentra alrededor de Júpiter y le pone un nombre. Le llama planetas mediceos y le llama 1, 2, 3 y 4 a cada uno de los satélites de Júpiter, que hoy se llaman Europa, Io, Calixto y no recuerdo el otro. Entonces, no hablan de satélites todavía, el nombre de satélite creo que es Kepler el que se lo da. Y este es un borrador de una carta que justamente le envía a Cosme de Medici, el que estaba rigiendo toda la Toscana en ese momento. Le envía la carta con las observaciones, diciéndole que le había puesto su nombre a los nuevos planetas, le envía también el telescopio y una lente especial y demás, porque en realidad lo que quería ahora Galileo era volver a Florencia, quería volver a su lugar natal, y entonces quería, digamos, cortejar al conde con esto, y lo logra, efectivamente. Entonces se vuelve a Florencia. Se vuelve a Florencia, recopila todo lo que había observado en esos 2 o 3 meses y escribe su primera obra publicada en ese momento, que es ese es el nombre en latín, Siderus Nuncius. Esto tiene, digamos, tantas traducciones como idiomas en los que ha ido, pero una traducción en español es el mensajero de los astros o el mensajero sideral o algo por el estilo. Y entonces ahí recopila y cuenta todas sus primeras observaciones astronómicas. ¿Por qué digo el primer libro publicado en ese momento? Porque muchas de las cosas que hoy conocemos de Galileo fueron publicadas post-mortem o, llamativamente, después que fue condenado. Después que fue condenado, eso llamó mucho la atención a muchas editoriales que fueron a buscar qué es lo que había hecho antes para tratar de vender polémica también. Pero esto fue publicado en ese momento, ¿no? Entonces se vuelve a Florencia, sigue trabajando, y en el verano de 1610, esto es verano europeo desde luego, esto es julio, agosto y septiembre, digamos, observa esto que le llama, esto es Saturno, y le llama las asas de Saturno, o una forma de tricuerpo de Saturno. Claro, porque con el anteojo que tenía, el telescopio que tenía en ese momento, no podía diferenciar lo que realmente estaba viendo. Y pasaron varios años hasta que Christian Huygens fue después quien dijo, bueno, estos son anillos, efectivamente, ¿no? Esto que se ve acá son todos dibujos de la mano de él, ¿no? Estos son las manchas solares, observa las manchas solares y observa no solo que el Sol tiene manchas, sino que esas manchas se mueven. Esto no dio ningún problema con los teólogos, pero esto sí. Esto le dio tremendos trastornos y hizo que se gane uno de los grandes enemigos que fueron los que después le pavimentaron el camino, digamos, a las garras de la Inquisición, un teólogo jesuita ya alemán, pero que vivía en Roma, que se llama Scheiner. Y esto es algo que es bastante crítico. Estas son las fases de Venus. No sé si se ve bien ahí. Observa que Venus tiene fases como la Luna. ¿Por qué es crítico? Un dibujo así parece no decir nada. Es crítico porque la única forma de explicar que Venus tenga esas fases es que no sea la Tierra el centro del sistema planetario y el Sol girando alrededor, sino que de algún modo el Sol esté en el centro y el resto de los planetas giren alrededor. Porque no vamos a hacer... había puesto un esquema, después no quería yo que la charla pase por ahí, así que lo volví a sacar, pero digamos, imagínense que de la otra forma las fases serían justo al revés, o muy diferentes, ¿no? Entonces Galileo se da cuenta rápido de eso y se lo guarda. No lo publica lo demás, pero no esto. Esto lo publica 4 o 5 años después, porque publicar esto significaba básicamente defender el copernicanismo, es decir, la teoría heliocéntrica,
con la cual la iglesia ya venía siendo bastante, dura, y él conocía perfectamente porque vivía conversando con cardenales, con padres. O sea, Galileo no era, un satélite al dominio cultural y religioso del momento. Galileo estaba dentro, ¿no? Tenía acceso a todo, conversaba con las personas, entonces sabía hasta dónde podía moverse, digamos. Se lo guarda y lo publica después más tarde, digamos. Entonces, siendo ya no era una estrella de rock en ese momento, era Messi en ese momento Galileo, entonces lo invitan a Roma, pero esta es una invitación verdadera, no es como las que tiene después. Una invitación, quiero decir, todas son verdaderas, pero esta es una invitación cordial. Lo invita a este señor que vale la pena que uno preste atención, se llama Maffeo Barberini, en ese momento era cardenal, pero con un alto perfil y justamente apuntaba a ser papa. Efectivamente fue papa después, como se coronó como Urbano VIII. Y es importante porque justamente este papa, Urbano VIII, es quien después, no él, pero sí bajo su autoridad, es cuando condenan a Galileo, ¿no? Pero en ese momento él es quien lo invita a Roma, lo atienden muy bien, estuvo como un mes de banquete en banquete, era la estrella del momento. La iglesia lo lleva, los jesuitas lo reciben. Los jesuitas, mientras lo entretenían tomando algo, se iban atrás con el telescopio a ver si efectivamente lo que decía era cierto, y no le pasaban todo no le decían, sí señor, tiene razón, pero ellos sí sabían que tenía razón. Entonces el trato era cordial y justo. Y se estaba generando también en Roma lo que se reconoce como la primera academia científica del mundo, que se llama Academia del Lince, ¿no? Que bueno, ese es su escudo, el lince es por el animal que ve tan lejos, digamos, ¿no? La había fundado este señor, un patricio de la época, muy interesado en los conocimientos nuevos, Federico Cesi. Entonces lo invitan a Galileo a un banquete, lo hacen miembro de la academia, eran 5 miembros, así que fíjense el estatus que ya tenía Galileo en ese momento. Y lo que es interesante de ese banquete es que se debate cómo tenía que llamarse el nuevo instrumento. Galileo le llamaba, creo que le llamaba simplemente anteojo. La palabra en italiano anteojo, no sé si alguien la recuerda, pero creo que es algo así como, o la que él usaba algo así como ociote o algo así. Entonces se debate qué nombre ponerle. Entonces lo primero que dicen, y de hecho le venían llamado así, es perspicillum. Silum es lenteja, y de ahí viene el nombre de las lentes, que tienen forma de lenteja. Pero estos de la academia, que eran bastante, tenían ínfulas, dicen que no podían ponerle el nombre de una hortaliza o de una legumbre a esto, entonces le ponen el nombre más yo diría más griego, ¿no? Que es telescopio. Así que interesante, porque el nombre del telescopio aparece ahí, en Roma, en la academia esta. Ese es un telescopio original de Galileo, y esto es, lo que se ve acá es todo un marco hecho de caoba y de marfil, donde acá está la lente, la primera lente que usó Galileo para sus primeras observaciones. Está quebrada, si se ve, esto está en el Museo Galileo en Florencia. Está quebrada porque pasó de mano en mano, él se la había regalado al conde de Toscana, pero pasó de mano en mano hasta que se quebró, pero se quebró la lente, los arreglos, todo, pero sigue siendo una reliquia. Una reliquia con un altísimo valor simbólico, porque es la lente a través de la cual se vio lo que nunca nadie antes había visto, ¿no? Yo no, en ánimo de ir apurado, no mencioné que no solo vio la Luna, Saturno, las lunas de Júpiter, etc., sino que la Vía Láctea no era una nube, sino que eran simplemente una cantidad incontable de estrellas. Describió en muchas constelaciones la cantidad de estrellas que había y las identificó. En fin, una obra monstruosa, desde el punto de vista de la astronomía. Bueno. Galileo había entonces estaba trabajando ahora en Florencia, se estaba concentrando en... Sí. Perdón, perdón. Sí. Sí. No. ¿Que se miraban el cielo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Holandeses. Sí, los holandeses. Más aún estaba patentado. Porque nadie se le ocurría mirar para arriba, porque todos querían ver, el barco del enemigo.
literalmente. Probablemente si alguien lo hizo, digamos, no estaba, digamos, no tuvo noción de la importancia que tenía eso, digamos, ¿no? También es otra cosa, ese anteojo que patentaron los holandeses habrá sido de 3 o 4 aumentos, y con eso tampoco se puede hacer gran cosa, digamos, ¿no? En realidad, sin ser muy bueno, Galileo lo que hizo es llevar a varios aumentos, los mínimos necesarios como para ver todo esto, digamos, ¿no? Justamente, esto viene bien porque en realidad yo decía que acá empiezan las desdichas de Galileo. Los teólogos más fuertes, más cercanos a la Iglesia y defensores, recuerden que estamos en la Contrarreforma, o sea que no podía, digamos, estaba prácticamente, era muy difícil contradecir las Sagradas Escrituras y hacer innovaciones sobre ningún asunto. Entonces decían que simplemente Galileo lo que tenía era un instrumento prácticamente diabólico y que las cosas que veía ahí estaban ahí adentro y no en el cielo. Porque ¿cómo es posible que se vean solo a través de eso, digamos, ¿no? Y eso lo preocupaba a Galileo porque en realidad él, como ya, ahí ya se ve que era verdaderamente un científico formado, o por lo menos como nosotros conocemos hoy, digamos. Entonces, él se daba cuenta que necesitaba una buena teoría de la óptica para decir cómo funcionaba el aparato, digamos, ¿no? Pero eso vino años más tarde, así que se la tuvo que arreglar con lo que había, tratando de convencer a la gente de que eso efectivamente estaba ahí, ¿no? Y entonces, esta carta... Esto es lo que se llama la carta a la duquesa Cristina, tiene una historia, digamos, que voy a tratar de ser breve, pero es que en una cena con esta duquesa, un discípulo que era cardenal también, Castelli, que había sido alumno de Galileo, la duquesa esta era la madre de Cosme, o sea, el conde de la Toscana. Le dice que le explique un poco de cómo es eso de que eventualmente para explicar las observaciones de Galileo la Tierra tenía que rotar en torno al Sol y a su vez girar. Porque ella lo que decía que, digamos, hay un pasaje de la Biblia donde un tal Josué lo que hace en un momento es decir que es pedirle al Señor que detenga el Sol para darle una ventaja en una guerra que tenía en su momento contra, no sé, contra los enemigos del momento. Y entonces, si Dios había detenido el Sol, eso significaba que el Sol estaba en movimiento y que la Tierra estaba quieta. Bueno, hoy nos parecen argumentos que digamos, uno dice, ante una cosa así uno ni empieza a conversar, pero en ese momento era la verdad. Entonces Galileo tenía que ponerse a explicar ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Entonces el discípulo Castelli viene y le dice a Galileo, le cuenta todo lo ocurrido, le dice que, mira, la pasé muy mal porque todos dicen que básicamente que la Tierra no se puede mover no porque no se puede mover porque tengan alguna razón para decirlo, sino porque contradice las Escrituras. Entonces Galileo agarra y le escribe una carta a él explicándole varias cosas y después escribe una carta a otras personas y termina escribiéndole, agrandando todos los argumentos y termina escribiéndole una carta a la duquesa. Esta es una primera actitud que muestra otra faceta de Galileo, que es la de difundir el conocimiento y de aclarar las cosas, antes que se confundan. Digamos, ¿no? Podríamos decir que hasta fue el primer divulgador Galileo, y es sin exagerar. Digamos, ¿no? Pero esta carta es reconocida por muchas cosas, pero hay una importante en esta carta, y es que Galileo dice que en asuntos de teología, básicamente le dice a los teólogos que justamente los asuntos de la teología son los asuntos del alma, los asuntos de la fe. Pero en aquellas cosas que son medibles, observables y que pueden ser comprobadas por una serie de experiencias, deberían los teólogos permitir el libre pensamiento, ¿no? Y que justamente ese libre pensamiento no va a abarcar a cosas como qué va a pasar después de la muerte, ni de dónde venimos, sino simplemente ese libre pensamiento, lo único que se pide es formular leyes sobre las cosas observables y comprobarlas, verificarlas, digamos, experimentalmente. Entonces, este punto es histórico en el desarrollo del conocimiento de Occidente. Este punto tal es así que lo toma Juan Pablo II en su famosa encíclica que se llama Fe y Razón, justamente, y lo toma textualmente de Galileo para decir, ahora es así como piensa la Iglesia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hizo Galileo 400 años antes de que Juan Pablo II haga eso? Justamente separar a la teología, dejarle las cosas
que son materia de debate, de opinión, y poner en lo que ahora llamamos ciencia ya constituida, las cosas que son observables del mundo natural, verificables, digamos, racionalizables matemáticamente. Entonces, ese es el punto, es un punto histórico de algunos párrafos de esa carta. Por eso es que la escogí principalmente para mostrar. Hay muchos detalles que uno podría mencionar de todo esto, de las idas y vueltas con los teólogos, la duquesa, etcétera, pero el tiempo se nos está haciendo cada vez más escaso. Y entonces, justamente esta carta va directo a los teólogos, va directo a la Inquisición, porque él la hace pública como para salvarse, digamos, ¿no? Es lo que hoy llamaríamos una huida hacia adelante, pero en la carta defiende, de algún modo, el copernicanismo, no porque él sea un defensor del copernicanismo y porque esté rechazando el aristotelismo o la visión de Ptolomeo, sino simplemente porque tenía una tremenda evidencia astronómica y la única forma de compatibilizar todos esos efectos era con que el Sol estuviera en el centro y los planetas girando alrededor, ¿no? Pero entonces eso, la Inquisición lo toma como contradecir las Escrituras. Y recordemos que, digamos, una cosa que había sensibilizado mucho a la Inquisición estaban en la Contrarreforma. Digamos, lo que pedía Lutero era libre interpretación de las Escrituras, entonces justamente era una de las cosas que era el peor momento para algo así, digamos. La Iglesia no podía permitir ese tipo de cosas. Más aún, creo que si no es en esta carta, es en otra que escribió varias a Castelli también, Galileo pone otros ejemplos acerca de las cosas en que la Iglesia no debería meter la pata, como por ejemplo la transustanciación, digamos, ¿no? Otra de las cosas que reclamaba la Contrarreforma. A ver, la Contrarreforma reinstaura y defiende cosas que Lutero sacaba por anacrónicas, digamos, ¿no? Como justamente que el cuerpo de Cristo, la hostia es el cuerpo de Cristo o se convierte ahí en el momento de la acción de gracia, etcétera, etcétera. Y entonces eso implicaba, a la vista de un nuevo científico, digamos, una transustanciación, un cambio de materia, digamos, ¿no? Entonces, hasta con eso se mete y ese era justo uno de los puntos sensibles también de la Contrarreforma. Bueno, adivinen qué pasó con esto. Lo llaman a Roma. Y entonces esta es la primera invitación a Roma que no es cordial como la anterior. Lo llama este señor, el cardenal Roberto Bellarmino, doctor de la Iglesia, santo hoy día, tiene muchísimos devotos, digamos. Bellarmino tenía un currículum tremendo. Y con solo una cosa que diga, uno va a ver que el panorama era muy negro. Podría decir varias, pero una sola cosa es que este señor había sido el responsable de que Giordano Bruno fuera quemado en la hoguera. Ahora bien, hay también cosas que han ido, digamos, cambiando con, digamos, tantas historias contadas unas sobre otras, se ha ido cambiando a veces el origen de las cosas. Giordano Bruno era un monje, era un doctor en teología, no era ningún improvisado, pero en el ámbito del conflicto de la Iglesia con la ciencia, se dice que Giordano Bruno lo quemaron vivo porque defendía que justamente que la Tierra no era el centro del universo y que eventualmente había muchos planetas por ahí y que probablemente habría otras civilizaciones por ahí. Sí, el tipo era un adelantado realmente. En realidad no fue por eso, fue porque se volvió bastante, digamos, irrespetuoso con la Iglesia, cosa que no hacía Galileo, fíjense. Se volvió irrespetuoso y empezó a decir cosas, a vociferar cosas como, por ejemplo, que era imposible que María hubiera sido virgen y ese tipo de cosas. Y entonces eso es realmente, es decir, apunten acá estoy, digamos, en el momento, ¿no? Entonces, efectivamente, lo tiraron a la hoguera, pero lo tiraron vivo. Eso es llamativo porque la costumbre de la época era matarlo primero y después quemar en la hoguera para, digamos, para purificar el lugar de malos espíritus. Como medida ejemplificadora, a Giordano Bruno lo habían quemado vivo. Y lo había hecho este señor, digamos, era el encargado inquisidor, digamos que era el Torquemada de Roma en ese momento. Ahora bien, cuando uno dice, este señor lo llama como es a Galileo, las cosas vienen muy mal. Efectivamente, es lo que uno podría pensar, pero en realidad Galileo tiene
yo creo que una visión simplificada podría decir una tremenda suerte. Pero en realidad no es suerte, sino que para entender las cosas hay que justamente, no tenemos tiempo creo, pero ver qué pasó antes. Resulta que este señor lo trata muy bien a Galileo. Lo llaman a una audiencia de la Inquisición, tiene 2 o 3 entrevistas y cuando le van a dar un veredicto acerca de su postura, digamos, con la defensa del copernicanismo y demás, y sobre todo esta cuestión de que los teólogos no deberían meterse en asuntos que son observables y medibles, eso le limitaba su poder definitivamente a la Iglesia. Entonces, cuando le van a dar el veredicto, pasa algo así, como que él lo recibe en la puerta y le dice, si no contradecís lo que te van a leer los sacerdotes que están allá, no va a pasar nada. Entonces Galileo, que había pasado toda su vida rodeado de esta gente y además con la figura que era él, le hace caso. Entonces le leen una serie de cosas y básicamente lo que le dicen es que él está bien, que siga siquiera convencido del copernicanismo, pero que no lo enseñe. Y que cada vez que lo presente, lo use como un método de cálculo que hace la cosa más fácil, pero que no enseñe el copernicanismo. Entonces, esto es un punto clave, porque la palabra enseñe es crucial en su digamos, historia final con la Inquisición. Entonces, todo se termina ahí, se va, no hay ningún papel firmado, o por lo menos no le hacen firmar nada a Galileo. Tal es así que cuando Galileo vuelve a Florencia a sus actividades, entonces todos los enemigos que tenía de adentro y de fuera de la iglesia empiezan a tirar ponzoña y decir que lo habían hecho abjurar, que lo habían hecho pedir perdón, etcétera, etcétera. Se vuelve Galileo, esto muestra la buena relación que tenía en realidad con estos señores, se vuelve Galileo y le dice, viejo, dame algo escrito porque no consigo laburo en ningún lado porque dicen que soy hereje. Digamos, dame algo que diga que no soy hereje, o por lo menos que me hicieron... digamos, que me hicieron callar con algunas cosas, pero yo no soy hereje, porque ahí se entiende la diferencia. Si él era hereje era una cosa, era un tipo condenado. Ahora, si él estaba defendiendo alguna otra idea, pero no era hereje, sino que estaba defendiendo alguna idea de otro, eso era diferente. Le dan ¿cómo sería? Una especie de declaración jurada de que efectivamente la cosa había sido así y todo transcurre. Entonces, claro, en esas entrevistas anteriores, ¿por qué sabemos todo esto hoy? Sabemos todo esto hoy por la voz misma de Galileo en el último tribunal de la Inquisición del año 33, 1633, 17 años después. Archivos que se han abierto muy recientemente. Hay muchos más detalles sobre eso, digamos, pero hay mucha gente investigando bien cómo ocurrieron todos los hechos. Porque una de las cosas más estudiadas de la historia del conocimiento es qué es lo que pasó con Galileo y la Iglesia, digamos, ¿no? Entonces Galileo se vuelve a su trabajo discreto, como puse acá. Y entonces vuelve sobre las lunas de Júpiter, vuelve a sus actividades acá de empresario de la ciencia. ¿Por qué? Porque se pone él y algunos pupilos a hacer anotaciones detalladas de las posiciones de las lunas de Júpiter. Estos son dibujos de sus propias manos. Y entonces lo que encuentra que con eso puede hacer un perfecto reloj astronómico. Y eso, de nuevo, le ve la beta comercial. ¿Por qué? Porque en ese momento... Un problema que tuvo larga data, pero siglos, para los navegantes es la medición de la longitud. Es decir, los navegantes en el medio del océano podían medir bastante bien la latitud, digamos, la posición en relación al ecuador, pero no la longitud. Medir la longitud básicamente significa medir el tiempo local, cosa que era imposible en el momento, ¿no? Entonces había que medir de algún modo la distancia desde Greenwich hasta donde estaba el barco, pero tener la noción del tiempo en Greenwich y el tiempo en el barco. No había relojes, no había nada, digamos, ¿no? Además, los relojes incipientes que había con el movimiento del barco se desarticulaban. Entonces, esto es un reloj que estaba ahí arriba y además con una precisión absoluta. Y era no solo basado en las posiciones, sino en cosas que eran más simples de medir, hasta para un navegante, que eran los eclipses que iban teniendo sistemáticamente las lunas de Júpiter. Entonces, construye esto que se llama el jovilabio, algo así como por analogía al astrolabio, pero son las trayectorias de las lunas de Júpiter. Y se lo vende esto gira, sí, esto está en el Museo de Galileo también, no sé si puse, sí, está ahí arriba. Esto gira acá y va marcando, digamos, la posición de cada uno de los satélites, y entonces es un reloj básicamente, ¿no? Entonces,
por supuesto, hay que estar mirando dónde están los satélites con un telescopio, digamos, ¿no? Entonces se lo vende a la Armada Española. La Armada Española le iba a pagar mucho más de las pocas monedas que le dio porque adjudicando que no lo podían usar en el mar, lo podían usar solo en tierra, lo cual era, yo diría, obvio, porque en el mar, en esos barquitos que usaban, se imaginan estar mirando las lunas de Júpiter desde un barco en movimiento, digamos, ¿no? Pero sí se lo vende a la Compañía de Indias holandesa, que le paga una buena suma, digamos, aunque le pagó bastante tarde. En fin, Galileo tiene todas esas facetas. Galileo es imposible decir que era Galileo. Galileo era suma de N cosas. Era digamos, no sé, en ese aspecto comparable solo a Leonardo probablemente, ¿no? Pero con un legado mucho más importante. Este es otro pasaje muy importante de la vida de Galileo, porque yo trato de remarcar, traté de elegir algunas cosas porque los libros que conocemos de Galileo son más bien conocidos, digamos, ¿no? Los libros que hoy día son libros de texto, de física, digamos, ¿no? Pero acá está la historia de su historia con la Iglesia y con la generación de lo que llamamos el método científico. Este es un libro que él escribe que se llama Il Saggiatore. Que, a ver, vamos a contar hacer la pequeña historia. Galileo quería estar tranquilo haciendo cosas como el Jovilabio, se dedicaba a un montón de otras cosas como los imanes, balanzas hidrostáticas, o sea, no estaba nunca desocupado, digamos. Y entonces ocurre otra vez las cosas del cielo, aparecen unos cometas, 2 o 3 cometas juntos en el año 1918. Entonces, de nuevo la discusión de qué son estas cosas. Y Galileo, porque ya le habían tirado fuerte la oreja, no quería meterse en eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay así como estaba este jesuita Scheiner que le hizo la vida imposible con las manchas solares, había otro jesuita ahora que se llama Horacio Grassi, entonces, que hace todo un tratado de la astronomía a la medida de la Iglesia, por supuesto, y entonces, con motivo de los cometas, describe no tan mal la cuestión de los cometas, porque de nuevo se consideraba que era digamos, un fenómeno supralunar, digamos, ¿no? No una cosa de arriba. Y entonces, pero lo que hace intencionalmente, la historia para ir en detalles es un poco larga, pero para hacerla corta justamente, lo que hace este señor es intencionalmente, para provocar la reacción de Galileo, no mencionarlo, ni a él ni todas sus observaciones. O sea, lo ignora completamente. Y algo que le da resultado, porque digamos, nada le molesta más a un científico que lo ignoren cuando debieron reconocerle algo, digamos, ¿no? Entonces le hacen pisar el palito, Galileo se vuelve loco y responde. Lo que estaban buscando los curas esto, porque acá vamos a hacer esta salvedad también. Había grandes señores en la Iglesia, como era, o por lo menos se comportaban como grandes señores, como era Barberini, que había sido papa, que fue papa luego, o como Bellarmino, que si bien había tenido sus acciones nefastas en la Inquisición, se habían comportado, digamos, muy bien con Galileo. Había otros que eran, yo diría, la peste, digamos, y lo único que estaban haciendo era tratar de encarcelarlo a Galileo. ¿Por qué? Justamente porque Galileo venía a desbaratar lo que ellos habían enseñado durante miles de años. Ellos eran los dueños de la verdad, digamos, ¿no? Y entonces ahora tenían que enfrentar a un tipo que no sabían cómo sacárselo de encima, era un moscardón donde todos los días le traía argumentos nuevos acerca de cómo estaban equivocados, digamos, ¿no? Reacciona Galileo, escribe, el Saggiatore, esto también está sujeto a muchísimas traducciones, pero una traducción al español más usual es el ensayador. Pero il saggiatore, en realidad, es una actividad muy precisa. Es una actividad que la hacía en ese momento un artesano, joyero, que utilizaba una balanza no cualquiera, no una balanza romana, sino una balanza que ahora no recuerdo el nombre, y que podía diferenciar el oro de otros metales, por ejemplo, ¿no? Medía seguramente peso específico, cosas así, en forma muy detallada. Entonces, ¿por qué el libro este de Galileo muestra otra de las facetas de Galileo? Galileo era un tipo tranquilo, muy prudente. Eso muestra el perfil psicológico de todos los que lo han estudiado a través de sus cartas, por ejemplo, y sus reacciones a diferentes problemas y demás. Bueno, sí, definitivamente, Galileo es una de las personalidades más estudiadas de la historia, así que, digamos, justamente es difícil decir algo nuevo acá. Vamos a ir a los hechos esto. Entonces, era un tipo prudente, pero cuando estaba convencido de algo y tenía que salir al ruedo, no era de hacer un tajito, digamos.
ponía el puñal e iba hasta el fondo. Entonces ya desde el título es duro, porque el título dice, él mismo se convierte en esa balanza de precisión en la que va a diferenciar, digamos, no la paja del trigo, sino el oro de lo semioro, del trucho, del oro trucho, digamos, ¿no? Y entonces ahí continúa diciendo que básicamente lo que va a diferenciar es las barbaridades que dice el padre Grassi en relación a lo que él considera por lo menos que es la verdad, que es comprobable, digamos, ¿no? Entonces empieza mal y adentro está peor, digamos. Son 53 párrafos, pero yo diría imperdibles. Porque este libro es otra de las piezas clave de la historia del conocimiento. Fíjense que no es un libro, de nuevo, un libro de texto, está lejos de serlo. Porque muestra la forma nueva, diferente, totalmente novedosa de argumentar. Argumentaba a partir de la lógica, de la matemática, de las cosas demostrables. Buscaba las razones de las cosas, desechaba todas las cosas improbables y entonces concluía solo sobre lo que era más probable, por ejemplo. Son todas las pequeñas cosas que hoy constituyen, digamos, el método científico. Y desde luego va duro contra el padre Grassi. Sí, padre Grassi, digamos, no es... Las coincidencias son coincidencias. Va durísimo contra el padre Grassi y lo destruye. Podríamos, digamos, vale la pena leer este libro, digamos, ¿no? Es un libro que además tiene otra faceta. Es un libro considerado como uno de los libros más importantes de la historia de la literatura italiana. Claro que en ese momento no había mucha literatura italiana, pero ¿por qué? Porque tiene una prosa también que, recuerden, hoy yo decía, Galileo era muy hábil con la poesía, con la narrativa. En fin, es muchas cosas, digamos, pero acá en este libro, por ejemplo, aparece una de las frases que es la más repetida, acuñada, tuiteada de Galileo, que es aquella famosa frase de que básicamente se refiere a los teólogos y le dice, señores, la naturaleza no es una novela que puede escribir cualquiera basada en la intención de lo que tenga ganas de ser, digamos. La naturaleza es un libro que está acá delante de nosotros y que está accesible a cualquiera. Claro, pero para entenderlo hay que entender su lenguaje, y el lenguaje en el que está escrito es el lenguaje matemático, digamos. Entonces hay que aprender geometría, aritmética, los símbolos, y a partir de ahí interpretar, digamos, ¿no? Entonces, esa era la forma que tenía, que tiene de argumentar en todo el libro, y esa es la forma también en que va construyendo lo que hoy llamamos, digamos, va construyendo algo que hoy está sedimentado y claro, que es la teología es una cosa, la filosofía es otra cosa, la física es otra cosa, ¿no? En ese momento estaba todo mezclado y acá hay párrafos memorables que son de los que se nutren los epistemólogos, donde se ha ido gestando esa separación, ¿no? Ahora bien, este libro, yo decía, tiene no vamos a anticiparnos a la imagen porque vale la pena decir dos cosas más. Este libro tuvo que pasar por la Inquisición. Entonces él primero había hecho una cosa suave. Pero ¿qué pasa? Esas cosas que también tienen el destino. Le respondía a Grassi, al padre Grassi, pero no tan mal. Resulta que el mismo año asume al trono su amigo Barberini. Eran amigos realmente, el que lo había invitado por primera vez a Roma. Se habían encontrado muchas veces. Barberini digamos, prácticamente lo idolatraba. Una vez hasta le escribió un poema, digamos, a Galileo. Yo leí el poema y digamos, no hay nada que uno pueda hacerle pensar alguna otra intención, digamos, simplemente tenía un enorme respeto por Galileo. Y entonces Galileo hace uso de eso y dice, bueno, si ahora mi amigo es el Papa, entonces agarra y va con el puñal hasta el fondo en este libro. Y el libro tiene una pegada tremenda. Por ejemplo, varios historiadores cuentan que Urbano VIII, este amigo de Galileo, antes de acostarse se hacía leer por su edecán, no sé, por su sirviente, todas las noches 2 o 3 párrafos del libro, de los 53 párrafos, y se mataba de risa antes de dormirse de esto. O sea que es interesante ver eso, porque esa persona, ese papa, es el que después, digamos, no sé si decir él, pero bajo su autoridad lo condena. Bueno, justamente, como pasa eso, el Papa lo llama de nuevo a Galileo. Galileo va a Roma y se entrevista muchas veces. Hay registro por lo menos de 6 veces donde Galileo va a Roma a entrevistarse con Urbano VIII, con el Papa. O sea, no estamos hablando de que iba porque la llamaba la Inquisición. Iba a conversar con el Papa, digamos, a la sede papal. Y entonces el Papa era muy entusiasta y básicamente es imposible narrar digamos, en corto tiempo todo lo que pasaba ahí, pero Galileo estaba motivado en ese momento por
con muchas cosas, pero una de las cosas era la teoría de las mareas, y eso también era de interés para todos estos estados que eran no solo belicosos, militares, sino en expansión por la navegación. Así que al mismo tiempo el Papa no quería perder ese liderazgo que tenían todos los estados italianos en generar conocimiento. Entonces Galileo básicamente, si uno puede, digamos, resumir esas conversaciones, le decía: si no me habilitás el copernicanismo no podemos avanzar. Era básicamente eso, digamos. Lo que decía Galileo era: no podemos avanzar si tenemos que pensar que la Tierra sigue quieta, no solo porque estamos contradiciendo toda la evidencia, sino porque, digamos, todo lo otro que armemos va a ser, digamos, una falacia. Entonces, llegan a un acuerdo, y es el mismo Urbano VIII el que le dice: bueno, de acuerdo, escribí un libro con el copernicanismo, pero no solo del copernicanismo, sino agarrá, poné el copernicanismo, poné el ptolomeísmo, no sé si es la palabra correcta, pero poné las dos teorías, la heliocéntrica y la geocéntrica, analizarlas de modo imparcial. Lo vamos a pasar por la congregación del índice, que eran los que decían qué se publicaba y qué no, y vamos a ver. Urbano VIII se lo dice a Galileo. Galileo escribe. Y Galileo escribía muy bien. Y tenía grandes dotes, hasta de dramaturgo, diría yo, porque escribe el libro, el famoso diálogo, como un diálogo entre tres personajes. El libro es como una obra de teatro. Transcurre en 4 jornadas, entonces esos tres personajes son Simplicio, Sagredo y Salviati. Esos tres personajes son, Sagredo y Salviati eran 2 amigos fallecidos de Galileo, uno era de Padua y el otro era de Florencia. Justamente Sagredo era el que le prestaba siempre plata para las dotes de las hermanas. Entonces, Salviati era un gran amigo de Florencia, uno de esos duques de gran vivir que siempre reunía sabios en la casa. Y Simplicio también era un personaje real, pero era, digamos, era un peripatético de la escuela aristotélica y con un nombre latinizado que indica mucho, Simplicio. Entonces, a Simplicio le dan el rol de alguien de la iglesia. Galileo le da el rol de alguien en la discusión del diálogo, ¿no? Sagredo es alguien imparcial, muy sagaz pero imparcial, y Salviati es el mismo, digamos, ¿no? En estos tres personajes. Que, fíjense que no son estos tres, este es un artista de la época, pero estos tres son Ptolomeo, Aristóteles y ¿cómo se llama? Copérnico. A Ptolomeo lo hacen con el turbante, bueno, digamos, sigamos. Entonces, hay cuatro jornadas. En la primera jornada se discuten cosas más bien generales. En la segunda jornada se va aquello de lo sublunar y lo supralunar y todos los argumentos que pone Galileo digamos, acerca de algún modo las falacias que tenía la historia del aristotelismo y que hacía suya la Iglesia. Y entonces la segunda jornada es el movimiento rotacional de la Tierra sobre su eje, la tercera jornada es el movimiento de la Tierra en torno al Sol, digamos el periodo anual, y la cuarta jornada es, bueno, no recuerdo ahora, pero, sobre las mareas justamente, sobre las mareas. Entonces, esto es una obra también maestra de la literatura. Entonces, ¿qué pasa? Lo acepta la Inquisición, sale a la venta, todos contentos, y el libro es una bomba. Una bomba porque tiene una pegada tremenda en toda Europa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá empiezan a aparecer, a rebobinarse varios problemas. Lo que hace Galileo, y en esto no queda claro cómo es que la congregación lo aceptó y después el hecho es el siguiente. El hecho es que el libro lo publica en italiano, cuando el índice solo permitía la publicación en latín, porque las cosas que se publicaban no tenían que ir a la gente. La verdad la impartían los padres de la iglesia, entonces los libros estaban solo en latín y por lo tanto accesibles a la lectura de los que sabían latín, digamos, ¿no? Por eso decían en los conventos, universidades y casas de gobernantes. Entonces él lo hace en italiano y el libro tiene un impacto tremendo. Eso ya fue una cosa que empezó a molestar después. Pero hay otra cosa que es lo que, digamos, le gatilla el mal pasar a Galileo, que es la siguiente. Estos enemigos que él se había ganado, el padre Grassi y Scheiner, no eran los únicos, pero eran los más prominentes. Bellarmino ya había muerto, pero en todo caso él nunca había sido un enemigo. Digamos, lo que hacen es convencerlo al Papa de que Simplicio era él. Digamos, el ridículo de Simplicio en la obra, que representaba a los teólogos, a
de algún modo a los jesuitas, que era la rama intelectual de la iglesia, si se puede llamar así, digamos, era él. Y le hacen ver eso, el Urbano VIII se lo cree, y para cómo va Urbano VIII a mirar, y hay en la cuarta jornada hay un pasaje donde él se encuentra a sí mismo diciendo algo que dice Simplicio, recordaba un argumento teológico que le había dado él mismo a Galileo en una de esas conversaciones. El argumento es aquel de que, digamos, se usan muchas cosas, pero, digamos, básicamente que se usan muchas cosas por la iglesia, digamos, ¿no? El hecho es que aun cuando la teoría de Copérnico esté de acuerdo con las evidencias, no significa que sea verdadera. ¿Por qué? Porque el Señor tiene muchas formas de hacer las cosas. Entonces no hay por qué limitarlo a que haga las cosas de una sola forma. Digamos, Él podría hacer las cosas de muchas cosas diferentes e incluso ni siquiera decirnos ni hacernos evidente cuál de esas formas era. Era una forma de decir, el Señor es todopoderoso y por más que vos descubriste algo digamos, que es absolutamente observable, digamos, yo sigo pensando otra cosa. O sea, volvemos a la cuestión de debate y opinión. No digamos, le llevaba de nuevo la pelota a ese campo y no al que Galileo prefería. Definitivamente lo convencen a Urbano que él era Simplicio. Urbano era un tipo de muy alto perfil y alta autoestima, y básicamente se ve desmejorada esa imagen, y entonces se ve entre la espada y la pared, es decir, era su imagen o la de Galileo. Y entonces le dice a los de la Inquisición, que estaban como perros sedientos ahí de sangre, bueno, de acuerdo, llámenlo. Lo llaman a Galileo y este es el famoso proceso de 1633. En realidad empieza en 1632, había lo llaman, Galileo se demora, pero no porque no quería ir. Galileo ya tenía 68 años, tenía problemas reumáticos, no era fácil para él trasladarse y hacer estos viajes, no era cómodo en ese momento. Pero había una epidemia de no me acuerdo qué, entonces tuvo que hacer una cuarentena en la frontera entre la Toscana y los estados pontificios. Lo vuelven a llamar diciéndole que no solo que la pena va a ser peor, sino que va a tener que pagar el viático de los soldados que lo iban a llevar. Bueno, se las arregla, llega. El proceso fue largo, duró varios meses. Esta es una imagen de las más difundidas del último día, que es cuando después de varios meses de idas y vueltas le leen la declaración del Santo Oficio y le hacen abjurar de todas sus doctrinas acerca del copernicanismo y etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde se supone también para, digamos, la mitología popular que él dijo, y sin embargo se mueve, el pur si move, que es una cosa que está hasta en las remeras. No hay ninguna evidencia y hasta según los historiadores es poco inteligente pensar que Galileo hubiera dicho algo así en ese momento. Le estaban perdonando la vida porque le dieron prisión perpetua, digamos, no lo mandaron a la hoguera. Así que un tipo tan inteligente como él y tan diplomático no iba a decir semejante cosa en ese momento. Probablemente la dijo, pero no ahí. Y entonces la primera vez que aparece eso es en la enciclopedia francesa, digamos, en la ilustración francesa, por un autor que ahora no me acuerdo quién, y después eso, digamos, se difundió por todos lados. Pero bueno, en definitiva, lo que pasa con Galileo es que le dan prisión domiciliaria. O sea que de nuevo Galileo, digamos, podría haberla pasado muchísimo peor. No lo matan, no lo mandan a una prisión común, sino que le dan prisión domiciliaria. No solo que dan la prisión domiciliaria, sino que él solicita, primero lo mandan con un arzobispo en Siena, pero después él solicita ir cerca a Arcetri. Bueno, acceden a que vaya a Arcetri, así que en realidad, si bien tiene una prisión domiciliaria, la sacó realmente barata, dentro del contexto, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué en Arcetri? Porque Arcetri, esta casa está pegada a un convento. En ese convento estaba una de sus dos hijas. A ver, esto no lo dije porque, claro, es imposible decir todo, pero no se preocupe que ya voy a terminar. En 5 minutos están todos bastante ya agotados. Y pasa así. Los 3 hijos que había tenido Galileo, las 2 nenas eran incasables. Porque digamos, los padres no estaban casados, por lo tanto ellas eran ilegítimas, digamos, no las podían casar. Entonces a los 14 o 15 años no le quedó más remedio que meterlas en un convento. Entonces fueron a un convento y esta es Virginia, que en el convento tomó el nombre de Sor María Celeste, y Livia, que estaba en otro convento, se llamaba Sor Arcángela. Bueno. Pero es con ella, de la otra poco se sabe porque no se carteaba con Galileo. De ella se sabe todo. Es una
esta mujer tiene digamos, una dimensión propia en la historia. Hay libros escritos sobre ella. Aparentemente una persona muy inteligente y sagaz, y era la que se carteaba y la consejera de Galileo desde antes ya de esto. Entonces Galileo compra una casa, ya la había comprado antes del juicio, pero y se va a vivir al lado del convento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Galileo se va ahí en el 33 y algo, casi 34. Ese mismo año fallece ella. Se muere, pero además se muere en un tremendo momento porque Galileo tenía una hernia, estaba pidiendo permiso a Roma para ir a hacerse atender con un médico en Florencia, y en el momento en que vienen a decirle que le niegan el permiso, estaba realmente mal, imagínense con una hernia, con los problemas reumáticos que traía sin poder moverse, le dan la noticia de que fallece la hija que un poco lo contenía. Entonces Galileo entra en un periodo de su vida de una profunda depresión. Todas las cartas de ese momento indican que nadie se explica cómo no cometió suicidio, digamos, ¿no? Realmente la pasó mal. Esta es una obra bien conocida porque es una gran obra de arte, está en la Galería del Uffizi en Florencia. Este pintor en realidad hizo varios retratos de Galileo, pero este es ahí, en tiempo real, digamos, 1636. Es Justus Sustermann, un alemán. Y yo creo que ilustra bastante bien cómo estaba Galileo en ese momento, digamos, ¿no? Él consideraba, así le había escrito en una carta a su hija, que él había sido borrado del libro de los vivientes. Esa era la última carta que le había escrito a su hija, ¿no? Antes de que ella fallezca, justamente. Bueno, ahora bien, uno dice, de acuerdo, terminó todo aquí. No, resulta que hay ese arzobispo que lo había socorrido en Siena y demás, al cual le había ido a la prisión domiciliaria en Siena, vuelve, se compadece de él, le hace una especie de asistencia psicológica. Recuerden, digamos, él estaba en prisión, o sea que no podía recibir a nadie y nadie lo podía visitar, solo algún cura con permiso santo oficio. Lo socorre, lo ayuda y le dice, ¿por qué no te concentrás en que justamente esas son, bueno, no quiero opinar sobre religión, pero son las cosas que uno espera de los sacerdotes, digamos. Entonces, lo socorre, lo asiste psicológicamente y le dice, ¿por qué no te concentrás en las cosas que vos haces bien, en lo que te hace bien, de algún modo, ¿no? Entonces, ¿por qué no escribís las cosas que hace años venía queriendo escribir? Dice, ¿pero cómo voy a escribir si no me dejan publicar ni una estampita? Bueno, escribíla, después vemos. ¿Qué es lo que hace Galileo? No solo que se pone a escribir y termina con su obra máxima, digamos, su mejor libro, su tremenda obra, que es Discurso y demostración de dos nuevas ciencias. Este libro es un libro que enseña física como la enseñamos hoy día, digamos, sin un par de limaduras nada más. Este es el primer libro de texto de la física y se considera, digamos, básicamente el nacimiento de la nueva ciencia en Occidente. Ahora, Galileo hace eso entonces en esa situación. La historia de la publicación del libro es muy linda también, es muy linda. Fíjense que el que lo publica es Luis Elsevier. Es uno de los hijos de Abraham Elsevier, el que ahora tiene la tremenda editorial, digamos, una de las enormes editoriales del mundo. Este tipo pide permiso para verlo en su casa y lo ve en su casa, ¿cómo se llama? Ahí en Arcetri, donde estaba en prisión, digamos, en su propia casa. Se entrevista con él, se lleva 2 capítulos, no los puede sacar porque estaban los de la Inquisición, entonces él le manda después con uno de sus asistentes, Galileo, los capítulos a Padua, en Padua los recoge, en fin. Y después otros 2 capítulos por otro camino, terminan editando el libro en París, creo, lo publican en Holanda. Es una historia bastante fascinante, es un libro en sí mismo, la historia para publicar este libro. Finalmente sale. Bueno, desde luego, Luis Elsevier era uno de los tipos que se las arreglaba para publicar cosas fuera de la esfera digamos, del Santo Oficio, digamos, ¿no? Porque desde luego todas las obras de Galileo, yo no lo dije, pero también son cosas conocidas, con el juicio de él todas las obras quedaron prohibidas, digamos, no se podía leer, imprimir, hacer absolutamente nada con eso. Bueno, Galileo empieza, se queda ciego de un ojo y un año y al año siguiente del otro. Esto ya era luego de publicar el libro, probablemente por un problema de cataratas, no se sabe bien. Pero entonces solicita asistencia porque no podía vivir solo, entonces hacían cola para asistirlo, esa es la verdad, pero no lo dejaban entrar digamos, el Santo Oficio. Entonces se anota y gana, digamos, Vincenzo Viviani. Es alguien que fue su discípulo, pero fue después mucho más que eso. Fue su primer biógrafo, escribió la gran historia de Galileo, digamos. Muchas de las cosas que sabemos las contó Viviani, pero también hizo sus propios logros después en ciencia, digamos, por él mismo. Era un tipo evidentemente muy capaz. Entonces,
Y este es lo último que nos dejó como diseño Galileo. Vale la pena mostrarlo porque él estaba completamente ciego y cuenta Viviani que una mañana se levanta y le dice, ¿te acordás todo lo que hablábamos estos días del péndulo? Que yo dice, tengo una idea para hacer un reloj con eso. ¿Cómo va a hacer un reloj con eso? Bueno, sí, a ver, este es un dibujo de la mano de Viviani porque él estaba ciego. Y entonces nadie construyó nada en ese momento. Lo intentó Viviani con el hijo de Galileo, que a ese momento había vuelto un poco a ver al padre y a mezclarse en sus cosas. No lograron nada. Esto lo fabricó un relojero florentino en 1877, es el que está en el museo. Y funciona perfectamente, digamos, ¿no? O sea, creo que tiene, digamos, falla en 1 segundo por día, una cosa así. Así que hasta ahí llega Galileo. Es una cosa bastante impresionante. Muere el 8 de enero del 42. Lo entierran al día siguiente. Esta es su tumba actualmente en la Catedral de la Santa Croce en Florencia. Es una catedral que uno no puede no verla en Florencia porque es una cosa monstruosa, digamos, se ve desde cualquier lado. Entonces, no fue de una a la catedral. Yo creo que la primera concesión de la Iglesia a Galileo es justamente darle un lugar en una catedral tan relevante como esa. Y brevemente, voy a cortar acá para que eventualmente después conversamos digamos, todo lo que quieran, porque realmente me extendí mucho más de la cuenta y ya le estoy pidiendo disculpas por eso. Pero si uno dice, bueno, ¿qué pasó con la Iglesia después? Digamos, recién en 1757 sus obras fueron quitadas del índice, pero eso no significaba que se podían imprimir. Simplemente significaba que no estaba prohibido leerlas. Pero recién se permiten que se vuelvan a imprimir en 1800 y pico. Recién en 1939 hay el primer reconocimiento de un papa, que es Pío XII, hacia Galileo, y creo que todo indica, todo lo que uno puede leer indica que Pío XII hubiera ido más lejos si digamos, su séquito se lo hubiera permitido. Algo similar pasa con Juan Pablo II, pero Juan Pablo II manda esa famosa investigación sobre el proceso a Galileo, pero yo no voy a decir que fue un error de Juan Pablo II, pero por lo menos fue una mala suerte que el que coordinaba la investigación era en ese momento el que era jefe del Santo Oficio, que ahora no se llama Santo Oficio, se llama Congregación para la Buena Fe, no sé qué sé yo, pero es el Santo Oficio cambiado de nombre, y era Ratzinger. Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, y Ratzinger era tremendo, digamos. Pero acá hay una historia muy linda para contar, son muy entretenidas, pero finalmente Ratzinger ofrece una misa en el año del 400 aniversario de la astronomía y demás para Galileo. Ahora, por otro lado, podríamos decir que en aquella puja entre la fe y la razón triunfó la razón. Yo me atrevo a decirlo y quiero defenderlo. Digamos, no en el sentido exitista, sino que realmente si no hubiera estado Galileo y si no hubiera habido esa influencia, no hubieran pensado tan libremente como pensaron los hombres que siguieron, no hubieran tenido el camino tan allanado, los grandes hombres que hubieron mucho más que esto. Yo acá estoy poniendo, por lo menos en la historia de la física, digamos, y entonces los telescopios, digamos, con esos conocimientos vino la tecnología y los telescopios que tenemos ahora. Este es el Hubble, ya todos lo conocen, pero dista muchísimo de aquel telescopio de Galileo. Entonces, no solo que este es el instrumento que nos ha dejado esas imágenes maravillosas de cómo es, de todos los confines del universo, y que tenemos ahora una noción bastante clara de dónde estamos parados, por lo menos. No sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, y no lo vamos a saber, pero sabemos cómo es mejor todo este escenario. Pero además con esta misma tecnología es con la que hemos llegado a la Luna y vamos a llegar a Marte en breve. Así que ese es un camino que no tiene retorno, digamos. Y en gran medida eso es, digamos, eso se lo debemos a Galileo. Hay una cosa, la última cosa es que quiero decir la siguiente. Una pregunta interesante que me hacía allí la periodista es, ¿por qué Galileo, digamos? Bueno, probablemente si no era Galileo hubiera sido otro. Tal vez esto estaba al caer, o tal vez no. Yo tengo la impresión de que no. Yo tengo la impresión de que con el momento de la Iglesia, que estaba viviendo la Iglesia, digamos, la Iglesia quería seguir otros 10 siglos indefinidamente igual que como estaba. Un hombre como Galileo que reúna tantas condiciones como él, que además de reunir todas esas condiciones intelectuales, tenga la valentía para ir al frente con esto, pero no con un cuchillo entre los dientes, sino siendo amigo, dialogando con los cardenales. Eso es un momento único en la historia, le tocó a Galileo y lo hizo, digamos, ¿no? Entonces por eso es que Galileo merece todo el reconocimiento como, efectivamente, como el padre de la ciencia moderna, digamos, ¿no? En fin, voy a parar acá.
Bueno, le agradecemos a Claudio. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Nos piden el micrófono y breve. Perdón, Alejandro, pero digamos... No, no hay drama, para organizar un poco. No, yo sé que en el café es para que charlemos todo y charlé yo solo, digamos, pero... Claudio, el tema es que no fuiste vos extenso, sino que la obra de Galileo es tan extensa y realmente que en prácticamente 1 hora y media hayas podido hacer un resumen prácticamente de la obra de Galileo, realmente es muy loable de tu parte. Gracias. Desde el CODE te felicitamos, acá hay muchos miembros del CODE, en este momento alumnos nuestros también, porque tenemos a Galileo siempre como digamos, un líder por el hecho de haber sido el creador del telescopio astronómico, y para responder al señor que había hecho una pregunta sobre si el holandés inventor, ¿no?, que fue Lippershey, Hans Lippershey, había observado el cielo con ese instrumento que él había creado, que podemos sintetizarlo como un catalejo, digamos. El tema es, en parte, como habías dicho, que tenía pocos aumentos, pero además, si uno quiere observar con un catalejo el cielo, así sea la luna, al no tener un trípode es imposible. Y Galileo lo que hizo fue, casi un año, no había pasado un año de la invención del catalejo, justamente haberle hecho un trípode. Al tenerlo firme, se pudo hacer la observación. Por eso un telescopio es bueno cuando primero hacemos una buena base, que tiene que ser muy firme, porque en los comercios se venden telescopios que cuestan bastante caros, pero no sirven porque no tienen un buen montaje. Y lo que hizo Galileo fue al catalejo, digamos, o el anteojo, como se conocía en esa época, hacerle un trípode, y así crea al telescopio astronómico, y es el primero que por lo menos hay antecedentes, quizás otro lo hizo pero no lo manifestó, observar el cielo a través de ese instrumento. Por eso se hace tan famoso en la historia, ¿no? Y un detalle en 2 palabras de lo minuciosa que eran las observaciones de Galileo, que cuando él hace el seguimiento y puede con cálculos determinar los periodos de las 4 lunas galileanas, que los nombres se los coloca él, a esas lunas, con la observación de esas lunas y determinar el periodo, que es entre 14 y 17 días de las 4, él iba dibujando en el fondo de las lunas de Júpiter las estrellas, y dibujó el movimiento de una estrella sin darse cuenta, porque 250 o 270, para ser precisos, ¿no?, años después se va a descubrir el planeta Neptuno, que Galileo ya lo había visto, lo había dibujado, y nunca supo que era un planeta errante porque él estaba compenetrado en las lunas de Júpiter. En esa época, en 1610, Neptuno estaba atrás de Júpiter. Así que fíjense lo extraordinario que fue en las observaciones. Nosotros tenemos los dibujos de Galileo, y los astrónomos que han determinado y han descubierto que él había observado a Neptuno mucho antes que Le Verrier, que fue el que hizo los cálculos, y el primer astrónomo fue Gallie, recién en el siglo XIX se descubre al planeta Neptuno. Ya Galileo lo había visto sin saber que era también un planeta, ¿no?, una estrella errante, ¿no? Así que eso también es una forma, digamos, de darle el mérito que ha tenido en la historia Galileo, ¿no? Sí, sí, realmente. Gracias, Jorge, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacerle alguna pregunta a Claudio? ¿Por allá? No. Bueno. Es que es mi culpa, no le dejé tiempo, ahora todos quieren cenar y está en todo su derecho. Ahora vienen y te atacan acá. Sí. Bueno, le agradecemos a Claudio nuevamente, a todos ustedes, y los esperamos el martes 5 de septiembre. Va a estar la doctora Julieta Sartori, y el café se va a llamar Pasado Pisado, Arqueología en Santa Fe. Muchas gracias.